El día de hoy vamos a ir un poquito más allá y vamos a traer una estructura de carácter un poquito más alta con la finalidad de que nosotros podamos honrar realmente este mes, o no el mes, sino la tradición que tenemos en el mundo entero de guardar, de tomar este mes para dedicárselo a las Sagradas Escrituras, que tiene una historia de por qué se toma este mes, que en esta intervención la vamos a tener. Vuelvo y le digo que quisiera en el día de hoy su colaboración, que me prestaran, ¿verdad?, aproximadamente unos 10 o 15 minutos más de lo acostumbrado, para que nosotros podamos, entre todos, poder apreciar la historia del texto sagrado desde el contexto cultural, el contexto lingüístico y el mismo contexto bíblico. Entonces, si usted presta atención y se olvida de la habichuela que usted dejó, se concentra en esto, usted va a salir bendecido. Ahorita cuando Sullivan estaba cantando el coro de las 7 vueltas, me acordé de una anécdota que me dijo un amigo con relación al conocimiento bíblico, que un varón estaba dando un estudio en una iglesia y él le dice a la iglesia: ¿quién fue que derrumbó los muros de Jericó? Y le dice el hijo del pastor: no fui yo, cuidado. Y el hijo del pastor, y él que está dando el estudio, el maestro, dice: sí, ministro, yo sé que no fue usted, porque usted... Ok, y sigue desarrollando su estudio. Y luego entonces él va donde el pastor y le dice: varón, pero usted tiene que revisar a ese muchacho. Dice el pastor: ¿y por qué? Pues yo hice una pregunta, que quién derribó los muros de Jericó, y él dice que no fue él. Y le dice el pastor: hoy si no fue él, ¿qué usted quiere que le haga? Y ya usted sabe que entonces eso poniendo de relieve, hermano, el conocimiento. Vamos a leer, como vamos a hablar de las Escrituras, vamos a leer la segunda carta al joven Timoteo, al joven pastor Timoteo, su capítulo 3, versos 16 y 17. Una persona, por favor, que me colabore, mi hermano Esdras, me colabora con esa lectura. Señores, quiero resaltar también aquí, aunque ya la hermana Aridia lo dijo primeramente, la presencia de las damas que tenemos aquí, que son los parientes del joven o el niño que siempre se ha orado acá, el jovencito que nos distingue también, y mis distinguidas hijas que están por allá atrás. Ustedes ven esa muchacha, la belleza, ¿verdad?, que han heredado. Es obvio, sí es obvio, que cuando ustedes la ven a ella y me ven a mí, es obvio que ustedes sepan de dónde ellas sacaron esa belleza. Pues se ve, ¿no es verdad, Lidia? Exactamente. Ya usted sabe. Es muy obvio eso. Entonces, mis queridos y distinguidos hermanos, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. En la versión que la tenga mi hermano Esdras, colabóreme ahí. Amén. Escuchen. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. 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 Toda la escritura. Bueno, hay versiones que son más allegadas a la original, que dicen: toda la escritura que es inspirada por Dios. Ajá, toda la escritura que es inspirada por Dios, refiriéndose al texto sagrado. O sea, toda la escritura toda la escritura que es inspirada por Dios, porque hay escrituras obviamente que no son inspiradas por Dios. Entonces, las versiones actuales que están ligadas más a los textos antiguos dirán: toda la escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, mis queridos hermanos, en el día de hoy, brevemente, le quiero hablar de la escritura, señalando primeramente la persona de Abraham,
hablarle de los idiomas de la época, de Esdras, de la papirología, la Septuaginta, hablarles también de la historia de la Reina Valera, influencia de la Biblia en las civilizaciones antiguas y modernas, y la Biblia y la ciencia como aliada. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, no podemos hablar de la Biblia o del texto sagrado sin antes nosotros, sin antes hablar de Abraham. ¿Por qué? A continuación usted se dará cuenta. Mire, Abraham, como lo plantea la Escritura, y lo plantea el judaísmo antiguo y moderno, es el hombre que es el padre de la fe, tanto de la fe cristiana como de la fe en el judaísmo. Y Abraham fue el hombre que Dios utilizó para que de los lomos de él, entiéndase, de la descendencia de él, saliera el pueblo, que posteriormente a eso se le entregó la Torá. Abraham, como lo establece la Escritura, nace en Ur de los Caldeos, que era una tierra que hablaba el idioma acádico. Y Dios entonces le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Cuando la Biblia dice, cuando Dios le dice a Abraham que salga de la casa de su padre, Dios está respetando la cultura de la época en cuanto a que las familias tenían que adorar al Dios que adoraba el jefe de casa. O sea, no es como ahora, que ahora hay casas que el dueño de la casa o el jefe de la casa o el padre, a veces testigo de Jehová, la mujer evangélica y los hijos son adventistas. Eso se ve en el occidente. Eso no se veía en los tiempos de Abraham ni en la cultura judía. Entonces, como Dios sabía y entendía que Abraham no podía adorar otra deidad que no fuera al dios Marduk, que es el dios principal del panteón babilonio, Dios le dice: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre para que tengas la libertad de tú entonces adorar. Porque Abraham era un individuo que, aunque se crió en una sociedad que adoraba muchos dioses, según la tradición se dice que Abraham, él creía que solamente existía un solo Dios. Por esas razones psicológicas, el Eterno lo entrevista y comienza a hablar con él. Abraham sale entonces, ya ustedes conocen la historia, para ir resumiendo, sale de Ur de los Caldeos, viene a Harán, y de Harán, junto con su hermano, su sobrino Lot, sale entonces para acá, para Canaán. En ese tiempo, los hebreos, para las personas que tienen fiebre a veces con los hebreos, el término hebreo para el tiempo de Abraham era un término despectivo. El término hebreo lo que significa, o se significaba en ese tiempo, invasor, porque los cananeos veían a los hebreos como invasores. Por eso se le dice también que los hebreos significa el que viene de aquel lado del río. Entonces, todos los que venían de aquel lado del río, los de este lado, los cananeos y las otras civilizaciones, lo consideraban invasores. El mismo problema que tenemos nosotros y nuestro vecino país, y lo tiene Rusia y todos esos países. Ok, ¿qué pasa con eso? Que Abraham es el primer hombre en la historia llamado el hebreo. O sea, Abraham le dio una diferencia al término, porque cuando Abraham cruza el Éufrates y se aloja aquí en esta tierra, no era visto como un invasor, porque era un individuo que tenía muchas posesiones, muchas pertenencias. Algo que quiero que ustedes aprecien de Abraham: en esas civilizaciones antiguas habían templos sagrados que tenían sumos sacerdotes, que cuando usted tenía un hijo, los hijos lo llevaban a los templos. O sea que esa costumbre de traer los muchachos a la iglesia y orar por ellos, eso no es netamente judío ni cristiano, eso obedece a una costumbre pagana. Lo que pasa es que en el judaísmo y posteriormente en el cristianismo, esa práctica se reorientó al Dios de Israel, pero eso se practicaba. Entonces, según la tradición, la tradición, cuando Taré, el papá de Abraham, nace, lo llevan al templo de los dioses, donde están los sacerdotes,
Y los sacerdotes del templo le dan una profecía, escuchen, le dan una profecía a Taré, siendo un niño. Y lo dicen los astrólogos, le dan la profecía y le dicen, mira, tú vas a tener 3 hijos. Uno de ellos va a morir joven, el otro de ellos va a ser rico, va a conseguir mucho dinero, y el último de tus hijos no va a tener descendencia. Evidentemente, misteriosamente, las profecías que decían los agoreros, los astrónomos, se cumplían. Así mismo pasó. Taré creció y tuvo 3 hijos. Y de los 3 hijos que tuvo Taré, uno murió joven, otro consiguió mucho dinero, y entonces Nacor quedaba Abraham con el peso de la profecía que le dieron los agoreros de que él no iba a tener hijos. Oigan bien la psicología que tenía ese hombre. Cuando el Eterno lo entrevista y le dice a Abraham, Abraham, sal, no diga sal para afuera, como dicen algunos, Abraham, sal, mira las estrellas. El término en hebreo utilizado ahí para la expresión mira las estrellas es el término mirar por encima de. O sea, lo que el Eterno le dijo a Abraham, Abraham, mira por encima de las estrellas. O sea, usted no lo lee ahí porque evidentemente nosotros no sabemos hebreo y nuestras Biblias no están en hebreo. Entonces el Eterno le dice a Abraham, mira por encima de las estrellas para vencer la psicología que tenía Abraham de que ya los profetas le hubiesen dicho a él que él iba a quedarse sin descendencia. Entonces él le dice, mira por encima de las estrellas, ¿por qué? Porque fueron las estrellas que te diagnosticaron a ti, que tú ibas a ser estéril, pero yo que estoy por encima de las estrellas, articulo otro discurso acerca de tu historia. Y te digo ahora que tú no vas a ser estéril, mi hijo, sino que tu descendencia va a ser como dirían los cubanos, como el polvo de la tierra. Correcto. Abraham, ya ustedes saben la historia, tiene a Isaac tiene a Jacob, y Jacob junto con su familia se van a Egipto. El idioma, cuando ellos bajan a Egipto, ellos hablaban el cananeo, por vía de Abraham, hablaban el cananeo y hablaban el acadio. Cuando Jacob con sus hijos van a Egipto, en Egipto se habla el copto, que eso es el idioma propio del Egipto. Y ustedes saben que alrededor de 210 años dura el pueblo de Israel en calidad no de cautivo, porque el pueblo de Israel no siempre fue cautivo en Israel. Fue un tiempo considerable, pero no fue, ¿verdad? Duran 210 años. La Biblia dice que son 430 años, sumándole ahí el tiempo de la profecía cuando Abraham recibe la promesa, porque Abraham recibe la promesa en tierras extranjeras, y Dios le dijo que cuando tú estés en tierras extranjeras, entonces desde que estuviera en tierras extranjeras la profecía iba a tomar cuerpo. Cuando ellos salen entonces de Egipto, hablan 3 tipos de idiomas. Hablan el idioma copto, hablan el alcadio y hablan el cananeo. De las ligas de esos idiomas nace el hebreo pictográfico, que es un hebreo que utiliza, primo también de los demás idiomas, utiliza las figuras de la naturaleza para expresar el mensaje que querían dar. Por ejemplo, en el hebreo pictográfico que algunos de los muchachos tienen las hojas de los jóvenes, la primera letra, que es la Aleph, 22 letras del alfabeto hebreo, es la representación de un becerro. Un becerro. El becerro, dentro de la mentalidad judía, significa autoridad y liderazgo. Pero mire qué interesante. La última letra es la cruz. Lo que significa esto, que en el abecedario hebreo, desde tiempo atrás, estaba graficado el sacrificio de nuestro Mesías. Por eso es que usted ve que las Escrituras dicen que Abraham vio a Jesús, porque el alfabeto que él manejaba y los caracteres que significaban las letras, él entendía que al principio, que era una cabeza de toro, representando la autoridad, y al final una cruz, entonces el líder iba a tener al final que sacrificarse. Eso es terrible, eso es bellísimo, ¿eh?
Entonces, por eso es que usted ve que en la parábola del hijo pródigo, que no es una palabra para ningún evangélico descarriado, como se lo han vendido, ay, que tú eres un hijo pródigo porque tú eres un descarriado. Es una palabra en un contexto cultural de un conflicto que tenía la tribu de Efraín y la tribu de Judá. Entonces, usted ve que en la parábola le dicen que el viejo, ¿verdad?, sacrificó. ¿Qué fue lo que sacrificó? El becerro gordo. Ese elemento es crucial para entender la parábola, porque ese elemento, esa parábola está hablando acerca del sacrificio del Mesías para salvarlo a nosotros de todos nuestros desaciertos. Está poniendo, por ejemplo, dos tribus que no se ponían de acuerdo y poniendo de relieve la ridiculización, ¿verdad?, que sufrió el padre, porque el padre de la parábola, por si ustedes no lo sabían, tuvo que participar en los actos de venta, porque el término que se utiliza en griego para decir que el padre dio lo viene es el término que quiere decir volvió en efectivo. Lo que quiere decir es que el padre, aparte de eso, el hijo no podía heredar al padre en la cultura hebrea porque, escuchen esto, porque el término heredar dentro de la cultura hebrea quiere decir que el hijo tenía que darle continuidad al apellido de la familia, tenía que organizar la familia, y para eso el padre tenía que esperar que el hijo estuviera madurez. O sea que muy probablemente, tanto el hijo pudiera heredar al padre en vida, con condiciones intelectuales competentes, evaluadas por el padre, y si el papá guindaba los tenis y él no reunía las condiciones, pues se buscaba el hijo entonces de mayor categoría. De manera que el hijo no lo heredó vivo, sino que el hijo tomó, vendió la parte que le correspondía, lo volvió en efectivo, pero el padre tuvo que participar, Aridia, en los actos de ventas. Y muy posiblemente cuando tú vendes, mi hermana Saray, al vapor, tú vendes barato, porque él no lo trabajó. Entonces, según el pensamiento judío de la época, entendían que el padre se involucró en los actos de ventas y tuvo que firmar. Y aparte de eso, el padre fue ridiculizado por los otros miembros de los clanes, porque, pero mira, tú le estás dando a ese tigre lo tuyo y tú estás vendiendo tu vaca que vale 10 por 5 para dárselo a ese delincuente. Entonces Dios le está poniéndole el ejemplo. Yo fui que me ridiculicé por ustedes y aparte de eso sacrifiqué a mi hijo para arreglar ese conflicto. Bien, entonces en este sentido caemos a la parte de los idiomas. Está el hebreo pictográfico. Luego de eso, del hebreo pictográfico, según la sociedad de los hebreos iban evolucionando, aparece el paleohebreo. El paleohebreo es un término hebreo que lo que quiere decir es hebreo antiguo. Cuando el Eterno le entrega la Torá a Moshe y al pueblo de Israel allá en el monte Oreb, las primeras tablas, ¿verdad?, el Eterno se le entrega. Hubo un incidente, ustedes saben que Moisés, como decimos en un buen dominicano, se quilló y la rompió. Luego Dios lo entrevistó, tuvieron un diálogo y se le entregan entonces la segunda tabla. La segunda tabla que el Eterno le entrega al pueblo de Israel, en la persona de Moisés, vino decodificada. ¿Qué le quiero decir con esto, señores? Cuando Dios le entregó, que ustedes ven que el texto sagrado dice que Dios mismo se tomó la molestia de hacer él mismo el texto sagrado en la tabla, esa tabla que el Eterno le entrega a Moshe estaba codificada. Cuando le digo que estaba codificada, lo que quiere decir esto, que los mandamientos estaban explicados ahí. Por ejemplo, el término no matar, que tanta controversia ha causado en los sistemas jurídicos de todas las sociedades y en los ateos y las personas que atacan a la Biblia, que dicen que si Dios prohíbe el asesinato, como Él ordenó aniquilaciones completas, ¿verdad? El término, entonces, de la primera tabla que el Eterno le dio a Moshe, Él le explicaba, bueno, no matarás, pero le ponía las condiciones en qué consistía el mandamiento. Y no dice no matarás, porque es un término jurídico diferente. Decía no asesinarás. ¿Entiendes? Y lo explicaba en el porqué.
Por ejemplo, nosotros tenemos en la mente el mandamiento que dice, no robarás, que nosotros pensamos que es solamente yo no sustraer lo ajeno. Pero dentro del pensamiento hebreo, los hebreos así lo entienden, cuando el Eterno dice no robarás, está diciendo no tomarás, no pedirás dinero secuestrando a tu hermano. Oiga cómo es. Usted dirá, ¿y es lo mismo? No es lo mismo, es mucho más elevado. El término no matarás, que solamente nosotros lo tenemos acuñado a que yo te acuchille y te arrebate tu vida. El término no matarás, oiga hasta dónde va eso. El término no matarás incide a que si yo sé que el pollo está haciendo daño en una época, yo no lo puedo vender en esa época, porque estoy contribuyendo a mermar la calidad de vida de mi comunidad. O sea, es un principio bastante elevado y mucho más alejado de la concepción que nosotros tenemos. Pero óigame para acá, o mire para acá. El término no matarás incluye el pecado de la murmuración. Ahí va. Porque en el pensamiento judío, cuando tú murmuras a alguien, tú lo estás matando. Entonces, según los rabinos, la persona que murmura, Dios se lo tiene en el mismo estado que el asesino. Óigase bien. Pero nosotros, sin embargo, lo de esta época, solamente etiquetamos, no se me duerman, en esta época etiquetamos el pecado del adulterio y de la fornicación. Pero el pecado de la murmuración, que la mayoría de nosotros lo practicamos, es un pecado catalogado y pegado al pecado del asesinato, que dentro de la jurisprudencia judía está en el mismo orden de quitarle la vida a una persona. La Lashon Hara. Entonces, quiero que ustedes, yo no sé, debieron de traer, señores, yo les voy a decir algo. Voy a hacer un paréntesis. No lo tomen como presunción, sino tómenlo como una recomendación. Cuando por la gracia del Señor, tenga yo la oportunidad de hacer una intervención acá, venga siempre con una libreta y con un lápiz. Practique eso, porque eso es saludable para su entendimiento. Porque como uno le dice, uno trata, ¿verdad?, de enseñar, porque uno está en estos ambientes y aparte de eso, esto es como una adicción ya para uno. Sí, ya ahí lo veo apuntando. Ustedes tienen, primeramente, cataloguen 3 tipos de idiomas. Tenemos el hebreo pictográfico, tenemos el palio hebreo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? El pueblo de Israel tiene el documento elaborado en el palio hebreo y después de este evento, ¿cómo que se llama? Cuando Nabucodonosor toma el pueblo, se me va de la mano el término. Correcto, gracias, ministro. Ahora me estoy un erudito, hombre. Ajá, después de la deportación, Esdras, ustedes recuerdan a Esdras, ¿verdad? Esdras es un tipo brillante, pero no aunque él es brillante también, pero yo no me refiero a él. Esdras es un tipo brillante y Esdras, por inspiración del Eterno, toma el texto, ministro, escrito en hebreo, en palio hebreo, porque ya la sociedad judía se ha modernizado y había muchos judíos que no tenían familiaridad con el palio hebreo. Y como ellos venían, exactamente el término correcto, como venían del exilio, con una cultura un poquito viciada, porque el pensamiento del pueblo hebreo antes del exilio y después del exilio no es el mismo, Sarai. Por eso es que usted ve que las escrituras en el libro de Reyes dice que Jehová instó a Moshe a censar al pueblo. Pero en el libro de Crónicas te dice que fue ¿quién? Satanás. Y usted dice, pero aquí hay una contradicción. Eso se debe al cambio de mentalidad que se produce después del cautiverio. Entonces, como venía un cambio de mentalidad, Esdras viene y hace una acción maravillosa, que se lo vamos a agradecer a él. Y Esdras toma el texto del hebreo, del palio hebreo, y lo traduce al hebreo arameizado, que es un hebreo ya un poquito más liviano, más sutil, y él tiene entonces
Arameizado, hebreo arameizado. Tienen el texto en hebreo arameizado. Ese es el texto que se utiliza, que utilizaban los rabinos, que utilizaban todos los sabios en Israel. Ahora bien, en el siglo IV, aproximadamente, ya en presencia de la opresión romana, o griega, perdón, aparece entonces un rey muy culto, que este rey respondía o era de la línea de los Ptolomeos o de los Ptolomaicos. Y este rey habla con Demetrio, que era su bibliotecario, y le dice: Demetrio, óigase bien, ese tipo, según la historia, tenía una biblioteca que tenía más de 1 millón de libros, Saray. Más de 1 millón de libros, y yo fantochando porque tengo de que 4 allá en la habitación. Yo cuando oí eso, digo, pues yo no voy a seguir entonces subiendo. La biblioteca de Alejandría, Ptolomeo, un rey extremadamente culto, tiene más de 1 millón de libros, y le dice a Demetrio: Demetrio, esa biblioteca está incompleta, yo quiero una copia en griego del texto hebreo. Dice Demetrio: pero no hay problema, como decimos los dominicanos, vamos a hacerlo. Y Demetrio, ¿verdad?, con autorización de Ptolomeo, toman, escuchen, 72 eruditos, o ancianos, lo mismo, 72 eruditos hebreos, y le dicen: la misión de ustedes es traducir el texto, ¿de qué idioma? Del hebreo arameizado al griego, algo que muchos de ustedes desconocen. En esa traducción, el pueblo hebreo se fue de barriga en ayuno y en llanto, porque el pueblo hebreo no quería que la Torá fuera traducida a un idioma tan pagano como ellos lo tenían, como el griego. Y eso fue un conflicto. Pero la autoridad se impone. Demetrio toma 72 ancianos y lo pone aparte, en habitaciones diferentes, y le dicen: tradúcame ese texto. ¿Ustedes saben qué pasó? Todos los textos que vinieron de producto de esa obra tenían la misma característica. De los 72 eruditos, ninguno varió, nadie ocultó, absolutamente todo trajeron el mismo documento. Eso fue un milagro psicológico que hizo el Eterno con esas personas. Tenemos, entonces ahí nace lo que ustedes conocen como la Septuaginta, que a partir de ahí fue la Biblia que utilizó Yeshua y que utilizaban los apóstoles. Tenemos esa Biblia ahí. Ok. Vámonos ahora con lo moderno, para ir redimiendo el tiempo, con lo moderno, que es lo de nosotros. Le hablamos primeramente, antes de hablarles de la historia de la Reina Valera, quiero que ustedes entiendan, señores, el concepto, por si ustedes lo escuchan, de lo que es la papirología. Para los que están en el instituto y los que van para las universidades a estudiar teología, este concepto es extremadamente fundamental para la comprensión de la mutación, si así se podría decir, o de los cambios teológicos y semánticos que aparecen en el texto sagrado. Ahorita vamos a hablar la diferencia entre traducción, versión y edición, y por qué eso sucede. La papirología es la ciencia que se encarga de estudiar los papiros antiguos. Los papiros son documentos de la cultura egipcia y cultivada por los hebreos, donde se escribían los textos sagrados, se escribían los libros. Pero el papiro tiene una debilidad, duraba 3 meses, solamente 3 meses. Entonces, ese papiro se devaluaba y el escribano tenía que volver a escribir otra vez para volver a conservarlo. Y esos papiros no se botaban, mi amada pastora, sino que esos papiros, los hebreos, lo que hacen todavía en la actualidad, que ellos hacen hoyos, orificios en las paredes de los templos o de la casa y los guardan ahí. Entonces, ¿qué hace la academia? Como nosotros no tenemos, cuando ustedes escuchen una persona diciendo, que por ahí hay muchas personas diciendo, no, porque los originales dicen eso es fantochería. No hay originales. Los originales
están desaparecidos, no existen. Nosotros lo que tenemos es copias, de copias, de copias, de copias, de copias. Y si sigo ahí no termino hoy porque voy a terminar la copia. ¿Verdad? Ok. Como tenemos copias de copias, ¿qué hace la ciencia de la papirología? Presten atención. Los papiros y los manuscritos, que son ya un poco, bueno, más tecnológicos, porque los manuscritos vienen escritos en los cueros de los toros o de las ovejas que se mataba, ¿verdad? El animal, se ponía el cuero a secar y se escribía. Ese era mucho más duradero. ¿Qué es lo que hace entonces la papirología? La papirología lo que hace es que respeta eventualmente el texto sagrado en relación a su antigüedad. Y dice, bueno, los manuscritos más viejos son los que están más cerca al original. Los más viejos son los que están cerca al original. Entonces, como los manuscritos viejos son tomados en cuenta porque se aproximan más a la verdad, la papirología precisamente se encarga de, conjuntamente con la arqueología, de buscar y desenterrar esos papiros. Cuando con métodos científicos los papirólogos entienden que este papiro data de un tiempo X que es mucho más distante que el que se usa, y lo leen, encuentran diferencias. Y esas diferencias que ellos encuentran en el papiro que está más para allá atrás, cuando se edita una Biblia, se modifica. ¿Y por qué se modifica? Porque la palabra de Dios cambia, no. Lo que pasa es, señores, y presten atención, lo de la vieja escuela, que hay personas que se ponen guapos y malinterpretan cuando la academia critica, ya sea la Reina Valera o critica la Biblia, porque ustedes piensan o las personas piensan que se está criticando la palabra de Dios. El discurso divino no se puede criticar nunca porque es infalible. O sea, el espíritu de la Torá, lo que Dios articuló, lo que Dios dijo que se hiciera, eso es incuestionable. Ahora, lamentablemente, lo que Dios dijo, hombres lo escribieron y esa escritura han sufrido ciertas modificaciones. Y esas modificaciones es lo que la crítica textual critica, valga la redundancia. Cuando se hace una crítica a una traducción, y eso usted debe de entenderlo de por Dios, o se le hace una crítica a la Biblia, no se está criticando la palabra de Dios, se está criticando esa Biblia en particular. Y por si ustedes no lo sabían, hay una Biblia gay. Entonces, ¿es esa Biblia gay palabra de Dios? No, porque hay Biblias que responden a intereses de ciertos movimientos. Y hay Biblia satánica, aunque la Biblia satánica no contiene lo que contiene esta. Pero hay una Biblia gay que contiene todos los libros que contiene esta y que tiene pasajes acondicionados, los pasajes que hablan en contra del sodomismo. Entonces, entiendan que cuando la academia se critica la Biblia de por Dios, no se está criticando la palabra de Dios, se está criticando esa versión. Ese es el trabajo de la crítica textual. En ese sentido tenemos entonces que la Septuaginta, ¿verdad?, que es ese documento que viene del palio hebreo, como lo dijimos, al hebreo aramizado, y que posteriormente es el documento que lo utilizó el maestro y lo utilizaron los discípulos. Hablaremos entonces, lo dejaremos ahí y tomamos la Reina Valera. Pero no se puede hablar de la Reina Valera sin antes, lo que han estudiado, sin antes hablar de la Biblia del oso. La Biblia del oso, ¿verdad?, fue la primera impresión, pero del latín al castellano, la Biblia del oso. Bien, ahora bien, en ese mismo evento pasa algo, aparece un monje que era católico convertido al cristianismo, llamado, ustedes lo saben, Casiodoro de Reina, ¿verdad? Casiodoro de Reina es un tipo brillante y viene y traduce las escrituras, pero Casiodoro de Reina no busca el texto latino, no busca la Vulgata latina, sino
que Casiodoro de Reina se preocupa y viene y toma para la traducción de la Biblia dos elementos fundamentales. Presten atención. Él busca el Textus Receptus. Usted dirá, oh Dios, ¿y qué es esto? Y busca la versión de los masoretas. Presten atención. Tenemos ahí una traducción, pero esa traducción que se llamaba, alabado sea el nombre del Señor, no recuerdo el nombre ahora, no se le prestó mucha atención, y es entonces Casiodoro de Reina quien inicia esa nueva traducción, pero no se va al latín, sino busca, como le dije, el Textus Receptus y busca el documento masorético. Brevemente, para que ustedes puedan entender qué es el texto masorético. Mire, los masoretas, que dicho sea de paso, es un apodo, porque los masoretas viene del término hebreo masora, que quiere decir la tradición. Y como ellos guardaban la tradición, querían mantener su texto, ¿verdad?, íntegro, los masoretas son los eruditos que por primera vez le pone mi hermana Saray al texto sagrado punto, coma y todos los signos de puntuación. Y comienzan ellos entonces a reorganizar esquemáticamente el Antiguo Testamento. Y para su sorpresa, desde ese tiempo hasta la actualidad, el texto masorético es el texto más confiable para las casas serias de traducciones a la hora de traducir las escrituras. ¿Qué hacemos entonces con el Textus Receptus? Miren, el Textus Receptus es un trabajo que lo hizo este hombre, se llamaba Eladio de Rotterdam, que fue, aunque no se menciona prácticamente, no aparece en los libros de historia, pero fue el cerebro detrás de la Reforma. Y según la historia se entiende que fue en él que Martín Lutero se inspiró para introducir los elementos de la Reforma Protestante que se avecina por ahí el mes. Para los que no tienen idea de lo que es la Reforma Protestante, la Reforma Protestante es el proceso teológico que desmonta la teología católica opresora en contra del bolsillo y de la psicología de las personas. Entonces, Martín Lutero, por medio, influenciado por Rotterdam, introduce, ¿verdad?, mediante las 95 tesis en Alemania, introduce los elementos fundamentales para que se diera entonces la reforma. En ese sentido, Rotterdam lo que hace es que hace un trabajo estructurado y toma todos los libros del Nuevo Testamento que estaban escritos en griego y lo traduce al castellano. Hace un aparato totalmente muy efectivo. Y eso se le llama el Textus Receptus, que en el latín lo que quiere decir es el texto recibido. Entonces, Casiodoro de Reina viene y toma la parte del Textus Receptus que ya le he dicho, porque era católico, pero era calvinista a la vez, católico convertido al cristianismo, y toma entonces como referencia el texto masorético. Ojo, oído con esto. La Biblia que Casiodoro de Reina traduce contiene los libros deuterocanónicos, que son los libros que tiene la Biblia católica. Esta es católica, esta Biblia. Ahí tiene a los Macabeos, ahí tiene a Judith, ahí tiene a Ainot, ahí tiene a Tobías. Presten atención, cuando él hace la traducción, Saray, lo hace con los libros deuterocanónicos. Ok. Aparece, ¿y por qué Casiodoro hace la traducción? Él entiende, bueno, porque él era un científico brillante, un teólogo brillante, y los libros deuterocanónicos hubieron dos concilios que lo disputaron. El concilio de Yagna y el concilio de Alejandría. El concilio de Yagna primero lo acogió los libros, pero en el concilio de Alejandría habían judíos ortodoxos
y dijeron, esos libros tienen que estar con nosotros. Porque el concilio de Yagna lo descalificó, pero aceptó los otros libros. Posteriormente a eso, el concilio de Alejandría, cuando hace la revisión, dice, no, aceptamos lo que el concilio de Yagna, los libros de ellos, pero vamos a incluirle los libros deuterocanónicos. Y por esa razón, Casiodoro, cuando hace la traducción, lo hace con los libros deuterocanónicos. Excelente. Pasa un tiempo y me parece que en el año 2569, se emiten 2.600 ejemplares de esta Biblia y comienzan a circular. 2.600 ejemplares. Pero para economizar el tiempo, aparece otro tipo brillante también. ¿Ustedes saben cuál es? Casiodoro de Reina. ¿Es Casiodoro de Reina? No, porque Casiodoro de Reina fue el que yo le dije ahora. Ustedes no me están siguiendo. Cipriano de Valera. Oh, okay. Así hacía un profesor, a ver, y le leía los labios, a ver. Cipriano de Valera. Cipriano de Valera fue otro monje brillante también, Saray, un erudito. Y Cipriano hace entonces la traducción de la Biblia que dejó Casiodoro, pero Cipriano la revisa y la edita y dice, no, ven acá, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y Cipriano entonces traduce la Biblia, pero ahora la traduce sin los libros deuterocanónicos. Entonces la Reina Valera llega a la sociedad bíblica aproximadamente en el terminando el siglo VIII. La sociedad bíblica se adueña de la Reina Valera y se adueña sin los libros deuterocanónicos. Y comienza entonces ya con la ayuda de la imprenta a reproducirse. Ojo con esto, miren. La Reina Valera, que es la Biblia por la cual todos nosotros los que estamos aquí, posiblemente los hijos de nuestros hijos, vengan, nosotros se lo debemos toda nuestra conversión al mensaje de la Reina Valera. Esa es la Biblia que es como un vicio, como dice un profeta popular por ahí, que todas las personas tienen que leerla, o sea, todo llega ahí. Pero, señores, vuelvo y le digo, Dios ha permitido, porque Dios es un Dios de recursos múltiples, y Dios siempre le da recursos a sus obreros para que esto, mi hermana pastora, se equipen y hagan un trabajo de calidad. La papirología, vuelvo y le explico, ha desenterrado con la ayuda de la arqueología textos que son más antiguos que lo que usó la Reina Valera. Presten atención. Y como los textos son más antiguos, ahora las casas editoras pueden producir ediciones más serias y que persigan el sentido de la verdad de una manera más concreta. Nosotros tenemos, por ejemplo, una Biblia que se llama Dios habla hoy, que es una Biblia que su elaboración vino por un conjunto de científicos, de biblistas, hermeneutas, exégetas y científicos en el área. Y esas personas fue que diseñaron la Biblia Dios habla hoy. ¿Buscando qué? Buscando el sentido más apegado al original. Y tenemos otras versiones, por ejemplo, hay una versión que se llama Biblia textual, que también fue elaborada por un grupo de científicos lingüistas que busca que la elaboración de esa Biblia se apegue en lo más de la medida posible a los originales. Ya terminando, ya en la faceta de término. Mire, en una ocasión, ya ustedes sabiendo la historia de la Reina Valera, cómo llegó la Reina Valera, a la reina de Inglaterra les visitaron unos toros con tuba, porque pues, imagínate tú, para visitar a esa mujer, ella no me va a recibir a mí, Sullivan, ni te va a recibir a ti. Y le dicen, y le preguntan una pregunta a la reina Isabel, y le dicen, Isabelita, dígame, ¿en qué consiste el éxito de Gran Bretaña? Isabel le dice,
sígame lo bueno. Le caen atrás a Isabel. Entran a una habitación muy organizada. Isabel, como dicen los muchachitos, le señala un libro negro grande, la Biblia. Isabel le dice, el éxito de mi nación consiste en ese libro. Roosevelt, que era un intelectual estadounidense, en el ocaso ya de su vida, cuando estaba agonizando, le dice a su secretario, tráeme el libro. Pero el tipo tiene una biblioteca casi como la de Alejandría, tiene una biblioteca llena. Y le dice el secretario, pero comando, ¿cómo que le traiga el libro? Y le dice Roosevelt, el libro, mi hijo, la Biblia. Solamente hay un libro para el hombre en las condiciones que yo estoy, el hombre que se está despidiendo. Pero, decía un prestigioso abogado estadounidense que él había leído la Biblia, óigame bien, más de 120 veces, y que cada vez que él la leía encontraba en la Biblia lecciones morales de muy alto nivel. Cada vez que la leía, mi amado y distinguido pastor. De ese pensamiento que hace ese abogado, yo quiero ya brevemente, en unos 5 minutos, por favor, concédame, esquematizarle la influencia de la Biblia en las sociedades modernas y antiguas. Miren, la psicología expresa y la psiquiatría que lo más difícil en la vida es cambiarle la mentalidad a una persona. Usted puede, tú que eres médico, es más fácil dentro de la filosofía universal resucitar un muerto, pastor, es más fácil resucitar un muerto que cambiarle la mentalidad a una persona. Eso es imposible. La Biblia cumple ese principio, la Biblia cambia la mentalidad. La Biblia cambia la mentalidad de los criminales, de los violadores, de las personas con problemas conductuales. Y la Biblia, el texto sagrado, ha servido como parámetro en todas las civilizaciones. Los países, presten atención acá, los países que fueron alcanzados por la reforma, y vamos a mencionar uno, Suiza. Suiza hoy es la caja de seguridad del mundo, pero si usted estudia la historia de Suiza y se va 4 siglos para atrás, usted va a ver que Suiza fue uno de los países, pastor, que más apoyó la reforma. No tanto que la apoyó Aridia, Suiza fue la que protegió las traducciones de la Biblia, de por Dios. Porque nosotros estamos hablando ahora de esto aquí, que estamos haciendo chistes, pero en el tiempo cuando la Biblia cuando se hacían las traducciones, esos hombres ponían en juego su cocote, su cabeza, para que ustedes entiendan. Porque la Santa Inquisición, que era la Iglesia Católica, consideraba hereje a todo aquel que en su discurso dijera algo a lo que ellos dijeran. Y la Biblia del oso, un dato muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué usted, ¿por qué usted cree que se le puso Biblia del oso? Se le puso la Biblia del oso por este muchacho, Matías Aviarius, que fue un español que la tradujo. Matías, para que la Santa Inquisición no le arranque la cabeza, en la portada como logotipo, no fue que le puso así, de que la Biblia, de que grande, no. Matías en el pergamino le puso un osito, como Winnie the Pooh, un osito buscando el panal de abeja. Y ese logotipo, ese oso buscando la miel, sirvió como distracción porque la Santa Inquisición, aparte de que le arrancaba la cabeza a Matías Aviarius, también quemaba todas las Biblias. Y esa portada que hizo Matías sirvió como distracción. Y la Biblia del oso, mi querido hermano, pudo circular. ¿Entiende? Entonces, eso es un detalle muy importante para que lo tengamos en cuenta. En este sentido, mis hermanos, la contribución en aspectos psicológicos y psiquiátricos y los aportes conductuales que tiene el texto sagrado, otro no lo tiene ningún otro libro en la historia de la humanidad. No lo tiene. Como le repito, la Biblia rompe la barrera de la psiquiatría y rompe la barrera de la psicología, transformando las mentes de las personas que las leen. ¿Qué dice la neurociencia? La neurociencia dice que la lectura consecuente de las escrituras neutraliza, escuche,
neutraliza los efectos de la pornografía en el cerebro. Neutraliza los efectos del sentimiento de soledad. Neutraliza los sentimientos de depresión. Mire, la Biblia quítate el hambre de por Dios. La lectura de la Biblia, no lo están diciendo evangélicos ni pastores, científicos que en su mayoría no son cristianos, han llegado a la conclusión que la lectura de la Biblia neutraliza los factores que afectan la psiquis y las conductas de las personas. Por esa razón, la Biblia, a mi entender y al entender de todos los críticos que puedan haber aquí, es el libro que rompe todas las barreras en los aspectos conductuales. Y por último, señores, el aporte de la Biblia a la ciencia. A nosotros, cuando éramos chiquitos, que hace mucho de eso, por cierto, se nos vendió la idea de que la Biblia y la ciencia eran enemigas. ¿Tú te acuerdas, Sullivan? Y anteriormente, cuando tú ibas a estudiar, Saray, eso no es como ahora, Saray, que nosotros somos doctores y méquicos y licenciados en el Evangelio. Anteriormente, no lasco, no. La persona que estudiaba anteriormente, hermano Moreno, en los tiempos de ustedes, lo satanizaban. Yo no sé cómo la pastora se hizo profesional, dije que la pastora es licenciada, yo no entiendo, porque mire, así era que le decían, que ya Cristo viene. No, y aparte de eso, le decían que en las universidades, el diablo te va a lavar el cerebro, muchacho, por la filosofía, y que para qué tú vas a estudiar. Y los cristianos que a capa y espada decidieron estudiar, hermanos, lo exiliaron de la iglesia, lo exiliaron del evangelio, porque no se permitía, no estaba en la conciencia evangélica o cristiana el entendimiento de que la filosofía y la teología o la Biblia y la ciencia pudieran cohabitar juntos. Pero más tarde, en el mismo desarrollo de la ciencia se ha dado cuenta de que la Biblia, no que la Biblia lo apoya, no, es que la ciencia apoya a la Biblia, porque la Biblia, por si ustedes no lo sabían, es también un documento científico. Albert Einstein, que fue o se considera el cerebro más privilegiado de todos los tiempos, dijo lo siguiente: la religión sin ciencia está ciega, y la ciencia sin religión está coja. Tienen que andar de las manos. 3 ejemplos, ya para cerrar, complejos. Job, en el libro de Job, no recuerdo ahora la cita, porque yo soy malo con los nombres y la fecha. Pero en el libro de Job, uno de los amigos de Job, defendiendo a Dios, dice que Dios hace camino al Orión. Dice el texto. Oh, pero ya lo dijo el erudito. Dios hace camino al Orión. Yo leí eso y todo el mundo lo leía y lo pasaba Saray desapercibido. Pero mira para acá. Escuchen. Los rusos, que son de los tigres que más inventan, hicieron una cámara fotográfica con un zoom, con una resolución altísima y con un zoom retrasado. Y los rusos pudieron captar que del rayo, ese rayo que a todo el mundo le huye, que cae, que antes de que salga el rayo, sale un destello de luz que marca el camino por donde el rayo va a guiarse. Óigase bien. Eso se descubrió aproximadamente hace unos 30 o 40 años, pero Job, ¿quién le dijo eso a Job? Porque ¿dónde Job vio esa bendita cámara? ¿Con cuál cámara Job vio eso? Pero Job dice que el Orión se le hace camino, refiriéndose a ese fenómeno científico donde el rayo, antes de él salir, envía un señuelo que le guía el camino. Por ahí es que voy. Bíblico. Otro precepto, señores, las leyes sanitarias editadas en Levítico. Miren, y escuchen, Europa tuvo una crisis. Aria, tú eres médico, tú tienes que saber eso.
Después de la peste negra, que mató 500 millones de personas en Europa, había una situación en los hospitales, mi amado hermano, que como decía mi abuela, los enfermos, pastor, que estaban entonaditos, yo no sé qué quiere decir esa palabra, pero que estaban entonaditos, que estaban repuestos, se estaban muriendo. Y la comunidad médica europea estaba vuelta loca. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque se nos están muriendo una parte, entonces los que están aliviados también se nos están muriendo. Cuando se ponen a indagar, uno lee y ve que Dios le dice al pueblo, cuando ustedes toquen muertos, sálganse 7 días fuera del campamento. Dice el tipo, pero ven acá, pero que esto está raro, ¿por qué Dios manda? Cuando se ponen a investigar, ¿ustedes saben quién era que estaban matando a los vivos? Las enfermeras que manejaban los cadáveres en la morgue, y cuando iban, entonces esas mismas enfermeras, pues no había guantes, Aridia en ese tiempo, con las manos, iban a tratar a los que estaban enfermos, lo contaminaban. Los agentes patógenos que traían de los cadáveres un cuerpo en convalescencia, se quebraban. Ah, pero ahora entendimos, por eso es que la Biblia recomienda que cuando toques un cadáver te vayas 7 días, una cuarentena de 7 días, para evitar producir una pandemia en el pueblo. Un concepto sanitario que es científico, que está ahí en la Biblia, desde hace tiempo atrás. Los nutricionistas, todos, han descubierto que todos los animales, en excepción, todos los animales que el Eterno le prohibió al pueblo hebreo que comieran, hacen daño a la salud del hombre. Todos, sin excepción. O sea, Dios no está improvisando y Dios no está inventando. Cuando usted compra un carro, el carro trae un manual y el dueño del carro, Pastor Mateo, le dice, échale aceite 40 WD. No le eche 15 W20, mío, porque te están diciendo, el fabricante que fue que lo hizo, te está diciendo, le echa este tipo de aceite. Entonces, si Dios fue que le hizo a usted y Dios da una lista de alimentos que se pueden comer y los que no se pueden comer, yo no sé cómo que hay gente que burlan eso. Y yo me voy a comer mi puerco. Digo, yo como puerco, Yo. Bueno, últimamente no estoy comiendo ya, pero un ejemplo. Yo como culebra, yo como gato, pero querido, el fabricante tuyo te está diciendo ahí en el manual lo que se debe de comer, porque él no está improvisando, no es un loco viejo, fue el que te diseñó. Échale, mira, cómete esto, mijo, que eso es lo que va para allá. Entonces, eso es uno de los aportes de las escrituras en términos científicos. Y el último, y ya ustedes todos lo conocen, que fue también uno de los más escandalosos, que el pobre Galileo Galilei tuvo que retratarse porque no tuvo, como dicen en el campo, cosas para decir que sí. ¿Qué hace? No, hay muchos, pero no puede, por respetar el tiempo, el asunto de... correcto, ese mismo. Correctamente, por ahí vamos. Por eso dije que es uno de los más famosos. Y en la Edad Media, tú no podías decir que la tierra era redonda porque te arrancaban tu cabeza. ¿Entiendes? Más sin embargo, no fue que Galilei lo descubrió. La filosofía no le puede dar ese crédito porque Isaías ya lo había registrado. Y si nosotros seguimos señalando, el concepto de la escalera, que usted va a Megacentro y va a Diamond Mall y va a Sanville y a cualquier plaza y usted se sube en su escalera y usted tiesecito sube para arriba. ¿De dónde usted cree que vino ese concepto? Señor, ese concepto fue un ingeniero estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se puso de moda las plazas comerciales y leyendo en la Biblia acerca de la escalera de Jacob, que subían y bajaban, él dijo, pero vamos a hacer esto. Y esa tecnología viene de la Biblia. Militares que han reconocido, que han puesto de manifiesto el asalto que hizo Gedeón, asaltar los campamentos
con un poco contingente. Es una estrategia militar que muchos militares exitosos han confesado en sus diarios. Yo leí la Biblia y hice lo que hizo Gedeón y lo que hizo Abraham. Asaltaban con un poco personal los asentamientos de los enemigos. Conclusión. La Biblia, que es el libro de texto de todos los cristianos y de muchas otras religiones, o sea, de muchas otras religiones, pero que esas religiones quedan dentro del cristianismo, obviamente. No es un libro cualquiera. El hecho de que la Biblia, como le dije, es única, primero porque la Biblia contiene información que solamente en ella están registradas, muchas. Y lo segundo, la Biblia, vuelvo y le digo, es el único libro en el mundo entero que rompe los paradigmas conductuales acerca de la mentalidad de las personas. Y como yo le digo a mis estudiantes, la Biblia es el documento que más habla acerca de Dios. Más habla acerca de Dios porque evidentemente Dios no puede ser estudiado porque Dios está fuera del entendimiento del hombre. Ahora, lo que está en la Biblia, lo que está en el texto sagrado, Dios lo ha permitido que esté ahí para que con ese material el hombre pueda entenderlo y pueda acercarse a él, tener la conducta necesaria y entrar bajo pacto para entonces alcanzar la tan apreciada y mencionada salvación. Mostremos respeto por las Escrituras. Hay personas que ellos se van para su casa y dejan la Biblia ahí. Y yo veo después al pastor Mateo y a los líderes, se quedó una Biblia aquí, ¿de quién será? A usted no se le puede, a que no se le quede el celular. Eso sí, no, a usted no se le puede quedar su Biblia. Hay personas que dan, claro, yo no tengo que ver con eso, porque eso es su cuarto. Hay personas que dan 18,000 y 25,000 pesos por un teléfono, un iPhone, iPhone. No, si barato porque el 15 ahora, ¿el 15 qué está? El 15 vale 60, 70. El 15 vale 70. Hay personas que dan 70,000 pesos por un iPhone y compran, y la Biblia que tienen es una Biblia de 150 pesos. Entonces, usted nunca va a ver un rabino con una Torá más barata que su vehículo. Si usted ve un rabino en un Mercedes, la Torá que tiene va a costar el doble de lo que tiene, porque el judío tiene esa mentalidad. El judío invierte en su educación. Invierte. Entonces, amados hermanos, invierte en su educación, de por Dios. Cuando usted escuche por ahí que ya sea en el movimiento que pertenecemos, el apostólico, o una universidad que anuncia un diplomado, o en la iglesia que se anuncia una conferencia, asista, vaya. Miren, los hombres de Dios no buscamos protagonismo. Yo, por ejemplo, en el caso mío, en el día de hoy hubiese podido estar en otro escenario, ¿cómo que se llama? Remunerado. Pero los principios y formación de hombre de Dios me dicen a mí que yo tengo que cumplir con la casa a lo donde yo asisto. Yo no puedo estar fantochando por ahí, que yo soy esto, que yo soy lo, que yo soy lo otro, y con compromisos en mi congregación en una fecha tan importante. Entonces, ustedes, a veces uno viene, le trae las informaciones, uno la desestima, otro no. Pero son informaciones, primero, que uno cobra por darla, y cobra mucho, porque usted sabe que se cobra por esto. Pero uno, de una forma de uno colaborar con la iglesia donde uno asiste, porque la iglesia donde uno se congrega, o sea, el cristiano debe de entender que la iglesia donde asiste debe de existir unos compromisos morales, ¿verdad? La iglesia donde usted asiste, usted debe de colaborar económicamente. Si usted maneja conocimientos, usted debe de aportar con esos conocimientos. Si tiene la facilidad de conseguir empleo, debe de colaborar también y conseguirle empleo a gente seria, porque hay evangélicos que ni de vecino uno lo quiere. Pero el hecho está de que manejamos principios, y entonces uno agradecería, por favor, que se valore un poquito más los esfuerzos. Por eso yo le decía ahorita al principio que cuando ustedes, o sea, siempre y cuando tengamos una intervención, traiga su libreta, porque no todo el mundo tiene la habilidad de embromar con el celular, como Sarai, que copió la conferencia completa. Traiga su libreta, porque es bueno cuando usted, en una participación suya, ya sea un mensaje, ¿verdad?, o un discurso que usted pueda articular por ahí, usted hable con propiedad
usted hable con datos certeros, no adivinando ni usted gaguee. Eso es lo que dice Pablo, que estemos aptos en condiciones para hacer defensa elegante de nuestra fe. Pero no se puede hacer una apología consistente si no hay una preparación, porque la suerte, dice la Scotland Yard de Gran Bretaña, visita a los que se preparan. No hay forma de que, y dice una máxima en el liderazgo de John Maxwell, no prepararse es prepararse para fracasar. ¿De acuerdo? Entonces, hay que prepararse. Yo les recomiendo como académico que usted estudie las Escrituras. Si usted puede ir a la universidad a estudiar teología, vaya. No se lleve de eso, de que no, que mi currículo, esa es la mejor carrera del mundo, porque esa es la teología, esa es la sombrilla de todas las ciencias. De todas las ciencias, en lo absoluto. Si usted puede ir, hágalo. Si no tiene el tiempo para ir a la universidad, vaya al instituto. Si no puede ir al instituto, compre una buena Biblia y cómprese un comentario. Compre libros, pregunte. Yo estoy 24/7, o le pregunto al pastor. Yo soy su Google. ¿Varón qué? Y si no tengo la respuesta, le pregunto a un toro cuánto tuma. Ven acá, yo tengo un alumno que me preguntó esto y yo no me lo sé. Y él me va a decir, yo le digo, mira, yo no me la sabía porque hay que darle el mérito al que lo tiene, pero mi maestro me dijo que esto y esto y esto. Porque yo le digo, porque a veces yo mando informaciones al grupo, un poquito controversial, pero es para ver si alguien la vipa le pican y veo que se queda receptivo, y es con la finalidad de crear debate para elevar el bagaje teológico de los hermanos. Así, mis hermanos, que ha sido un placer compartir con ustedes. Espero que esta conferencia le haya servido de bien y que los datos que le hemos dado, usted lo haya almacenado como María en su corazón y como Sarai en su celular. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, Señor, por esta parte que hemos podido agotar. Señor, este tiempo que hemos podido nosotros disfrutar acerca de la historia de las Escrituras. Dios mío, la historia de este libro tan sagrado, su influencia en el aspecto científico y cultural. Muchísimas gracias, Señor. Te pedimos que, como la Biblia así lo dice, que tú despiertas el espíritu del hombre. Te pedimos en esta mañana o en este mediodía ya, que tú despierte nuestro espíritu al estudio de las Escrituras. Señor, mira aquellos hermanos que no tienen hábito de lectura, que no tienen hábito de estudio. Te lo presento en un lado aparte. Tú sabes cuáles son, porque yo no vivo con nadie aquí, ¿verdad? Pero aquellos hermanos que tienen esa condición, que cuando van a leer la Biblia le da sueño, o dicen que no entienden lo que leen, como el eunuco. Dios mío, despierta su espíritu. Y no solamente el de ellos, también el de nosotros, que necesitamos cada día cultivar el buen hábito de la lectura y el estudio responsable de las Escrituras. Señor, gracias por permitirnos como congregación celebrar este mes, el mes del texto sagrado. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús el Mesías. Amén y amén. Muchas bendiciones.